cama. Tenemos una experta en casa. Ah, caray, este es un tema que por favor hay que ponerle mucha atención, porque cuando habíamos pensado que nuestro chiquito ya dejó los pañales, pasan algunos años o meses, pero bueno, es variable, y nos damos cuenta que el niño empieza con conductas repetitivas de mojar la cama. Una de dos, o hay alguna falla orgánica que no es tan común, o lo más seguro, está expresando emocionalmente algo. Así que me da mucho gusto darle la bienvenida a una gran amiga de esta casa, Violeta Maldonado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Contentísima de estar con ustedes nuevamente. No, hombre, oye, qué tema tan interesante. Además es muy común, ¿no? Porque no tiene que ser forzosamente algo muy grave, sino algún cambio, ¿no? Sí, normalmente se relaciona con cambios. Actualmente ha como subido el índice de este síntoma en los niños, porque además les causa pues una autoestima bajita, porque normalmente se les regaña, se les apena, les da vergüenza. Pero actualmente estamos encontrando que muchos niños están presentando nuevamente este síntoma que se le conoce como enuresis. Enuresis. Y hay, digamos que, enuresis primaria y enuresis secundaria. La secundaria es cuando el niño ya logró tener control de micciones y de pronto después de 6 meses comienzan estas situaciones en la noche. Como o en el el día. proceso que dicen, sí. ¿Qué pasó? Entonces a esta nos referimos como secundaria. Quiere decir que el niño sí logró un control y entonces interviene lo que tú decías, factores más emocionales. ¿Como cuáles? Muy superficialmente en cuanto a los niños, cambio de escuela, miedo a tener exámenes, cambio de casa. Y si le buscamos un poquito más, preocupación a nivel familiar, porque los cónyuges, por ejemplo, están controlando, uno está sobre el otro, hay digamos que violencia psicológica entre ellos. A ver, pero planteando un poquito antes, la enuresis es una situación que se da regularmente, como tú dices, cuando un niño ya tiene algo, su ya control tiene de un control. Es decir, ¿lo podemos considerar enuresis después de que 3, 4 años de edad? Normalmente la edad promedio es 4 años. Okay. ¿No? Sin embargo, también está la enuresis primaria, quiere decir que el niño no controló. Es decir, no hubo un control y ahí sí tendremos que buscar más factores de orden fisiológico, infecciones urinarias, vejiga, etcétera. La secundaria, que era la que te comentaba hace un momentito, es la que se relaciona un poquito más, las dos, pero digamos que la secundaria es la que se relaciona un poquito más con la situación emocional de los padres. Sí, que además también se va viendo que ya afecta al niño, sobre todo porque ya son niños que tienen mayor movilidad, que ya van a la escuela, que ya tienen amiguitos, que se ponen a quedar con los primos y eso, y de repente ese control de esfínteres se vuelve un círculo, ese descontrol más bien. Totalmente. Se puede volver inclusive un factor de trauma para el niño. Totalmente. Entonces la idea es que los papás busquen en el sistema familiar la historia. Como siempre tendremos que buscar qué ocurrió en los antecedentes, porque recordemos que la biología nos da estos puntos de vista de qué está ocurriendo con el niño. Es decir, hay una unión entre la mente, la emoción y el órgano. Por ejemplo, la biodescodificación, que se encarga de esta unión, hace ver a los papás que la enuresis está relacionada con conflictos, por ejemplo, de territorio. Es decir, por ejemplo, los papás tengan que vivir en casa, por ejemplo, de los abuelos por alguna razón de salud, pero que las cosas no estén en armonía. Que alguno de los papás no se sienta seguro a hacerle frente a los gastos económicos, que en los antecedentes la familia haya perdido dinero, haya sido víctima de fraude. Es decir, todas estas situaciones externas, la reacción lógica que provocan en un niño sería miedo, inseguridad, su forma de percibir esta situación. Entonces el órgano, las vías urinarias, es como decir, marco mi territorio. El mensaje sería, necesito sentirme seguro. Y la forma en la que lo hago inconscientemente cuando no hay un control es a través de la orina. Muchas veces se ha llamado que también esta orina, más que marcar un territorio que evidentemente lo es, puede manifestar también un llamado de atención. Totalmente. De aquí estoy, existo. Mírame, es como un llamado hacia los papás. Aquí estoy. Normalmente los papás, cuando tienen luchas de poder entre ellos, que lo comentábamos la vez pasada, no miran al hijo. Y de pronto este síntoma está totalmente relacionado. ¿Dónde corregir, digamos, en el sistema familiar? Sí llega a desaparecer el bloqueo emocional.
Pero los papás tienen que trabajar ellos como pareja, evitar tratar al niño como enfermo, evitar regañarlo. El niño no lo hace conscientemente, por más que hagamos, mira el cuentito o hagamos una serie de técnicas, como es involuntario, el chico va a responder con miedo de lo que tú hablabas. Entonces es muy interesante resolver, porque los antepasados vivieron estas cuestiones que yo te platicaba como un shock biológico. Entonces se va transmitiendo de generación en generación y a veces los chicos la portan. Sí, por ejemplo, algo que es muy común, que yo he escuchado que se da, es cuando viene el nacimiento, el advenimiento de un nuevo hermanito. Entonces tal vez ese temor de sentirse desplazado. Exactamente. Pérdida de territorio también. Ya no soy yo, necesito compartir espacio. Territorio me refiero a tener un espacio. Claro. A saberte hijo de. A lo que significas dentro del núcleo familiar, dentro del núcleo familiar, a tu espacio físico también, a tu habitación, si la tienes, si no la tienes, si la compartes. Entonces, cualquier cambio que tenga que ver con el dinero y con el territorio se relaciona con la enuresis. Efectivamente, por ejemplo, también se puede dar en niños ya mayorcitos, hablemos 8, 10 años. Sí. He escuchado también cuando hay muchas situaciones, por ejemplo, del famoso bullying, del maltrato en la escuela. Miedo, nuevamente, y de todas formas regresamos a la parte del territorio. Es decir, mi territorio está siendo invadido, el territorio también está representado por el cuerpo. Una vez que se ha detectado que, bueno, que nuestro niño esta conducta es recurrente, que platicamos eso, ¿cuál es la mejor manera? Evidentemente ya sabemos que no hay que regañar, pero ¿cómo se le puede tratar? ¿Es a través de estar platicando con él? De sentir, porque no solo es corregir lo que siente atrás, sino proyectarlo hacia el niño, Totalmente. ¿No? Mira, cuando se corrige atrás a nivel emocional con los padres, sí se puede desbloquear el síntoma emocional, pero por supuesto esta técnica tiene que ir acompañada de alguna técnica médica, o sea, tratamientos médicos dependiendo de la situación y de todas las características que presente el cuadro, ¿no? Entonces se puede complementar, es decir, hay que hacer exámenes, si es, insisto, si tiene que ver con infecciones, si tiene que ver con el tamaño de la vejiga, si hay alguna, digamos, hay una hormona que a veces se altera y que es la que tiene que ver, que es antidiurética para los chicos. Entonces hay que revisar primero la parte médica y dependiendo del tratamiento que mande el médico, complementar los papás con un trabajo emocional para que entonces el niño pueda recibir su espacio y no esté captando los miedos. ¿Hasta qué momento se considera que es ya enuresis o que fue simplemente un accidente que a todos los niños les puede suceder? No, tiene que pasar un periodo mínimo de 6 meses que tengamos una conducta repetida, es decir, 2, 3 veces a la semana que un chico esté mojando la cama. Perfectamente, porque si no puede ser, claro, un accidente, por supuesto, un sueño de que un ya sueño que ya sabes que estás así en un río, sí, de verdad, para poner un poco de humor, pero bueno, sí es importante revisar como siempre la situación familiar, esa es la clave, ahí tenemos todos los mensajes. Sí, porque además siempre hay maneras de expresar lo que el chiquito está sintiendo, a veces tal vez no tiene el vocabulario o el valor o el mecanismo para hacerlo verbalmente, pero su cuerpo y su conducta nos dice mucho. Pues muchísimas gracias, siempre es un honor tenerte aquí. Gracias a ustedes. Qué linda. No, hombre, gracias a ti. ¿Qué creen? Es el momento de seguir con Víctor. Así es.